Inteligencia inanimada. La inteligencia inanimada puede considerarse como el resultado del trabajo de la razón, en el cual no existe una transmisión simultánea de la emoción humana. Esta inteligencia abarca la totalidad del conocimiento acumulado en el mundo del pensamiento. El conocimiento se conserva inanimado para su posterior uso. Solo en conexión con la radiación emocional del espíritu humano, este conocimiento, de otro modo inmóvil, puede revivir y, posteriormente, generar una nueva creatividad. En la creación es cierto que si algo carece de vida, puede decirse que está muerto. La inteligencia inanimada es, por lo tanto, en realidad, inteligencia muerta. Para que la inteligencia, que es inanimada en sí misma, o en otras palabras, muerta, tenga algún significado, siempre es necesario revivirla. Solo la vitalidad de la radiación del espíritu humano puede lograr esto. Si el espíritu humano trabaja con el conocimiento que se encuentra en el mundo del pensamiento, puede infundirle un cierto impulso y, por lo tanto, infundirle la fuerza necesaria para revivirlo si desea utilizar este conocimiento para una buena causa. Puede entonces trabajar con este conocimiento animado y en conexión con inspiraciones superiores, crear algo significativo que ocasionalmente resultará verdaderamente beneficioso para el conjunto. Sin embargo, si la inteligencia acumulada sigue siendo la única que se supone que crea algo por sí misma, entonces los resultados de esta inteligencia muerta siempre conducirán necesariamente en la dirección equivocada si partimos de la base de que las personas poseen lo espiritual en su interior y su tarea es desarrollarlo hasta el más alto grado de perfección. La influencia cada vez mayor de la inteligencia muerta entre las personas solo traerá consigo su propia mortificación. Esto conducirá a una separación cada vez mayor del mundo terrenal de las demás partes de la obra de la creación, porque en el modo de operar de la inteligencia muerta siempre persistirá la torpeza y la insensibilidad, que no pueden elevarse a niveles más sutiles. Por mucho que los resultados de la inteligencia muerta parezcan un conocimiento valioso para la actividad terrenal de las personas, esto siempre se logrará únicamente mediante el ensamblaje de detalles ya terminados. No se puede buscar vivacidad en esto, sino, como mucho, la agilidad y velocidad con la que la inteligencia muerta desvela el conocimiento acumulado. La inteligencia muerta siempre actuará solo dentro de los límites del conocimiento que se le ha infundido. Sin embargo, esto resta fuerza al hecho de que la verdadera vivacidad puede surgir en ella misma, orientada a la manifestación del bien creativo. Las inspiraciones de las partes espirituales de la obra de la creación no pueden penetrarla. Los niveles superiores de la obra de la creación son un lugar lleno de resplandor viviente de Dios, en el que la fuerza renovadora fluye constantemente. Sin embargo, este resplandor no puede conectar con lo que se ha estancado en la inanimada porque se ha vuelto ajeno.
La inteligencia rígida no tiene nada en sí misma que le permita conectar directamente con dicho resplandor. Esto crea oposición al Espíritu de Dios, que es la vida suprema. El espíritu humano sigue siendo el puente que, en su radiación, puede calentar tanto el instrumento terrenal del cerebro, creando un camino para una renovada conexión entre las inspiraciones de los mundos espirituales y el conocimiento acumulado, inanimado en la materia más densa. Sin embargo, las personas con intelectos subdesarrolladas no quieren ver esto. Solo ven su propio mundo terrenal, que hoy en día está moldeado principalmente por el conocimiento intelectual. Sin embargo, el intelecto siempre considera el conocimiento adquirido como el más elevado. Nunca es de otra manera, pues la razón carece de la humildad que emana del espíritu para tal cosa. La razón cree que sólo a ella misma se le ha permitido alcanzar las perspectivas contenidas en el conocimiento. Por lo tanto, finalmente, al final de su era, la razón debe ahora llevar su actividad a la cima, cuando la separación del mundo humano del pensamiento debe afirmarse como su mayor obra. Bajo la presión de la influencia actual del rayo de Parsifal, que obliga a todo a hacerse visible, la razón, arraigada en la materia, ha creado su obra suprema, un océano muerto de inteligencia. La inteligencia muerta, al provenir del conocimiento humano acumulado, ha transformado parte de la sabiduría anterior en patrones rígidos y estrechos, convirtiéndose así en un solitario tronco arrancado del tronco original y vivo de la sabiduría. Un tronco difícilmente puede dar frutos benditos que refresquen. La inteligencia muerta, por lo tanto, siempre será una rama marchita del conocimiento vivo, una vez original, sobre las cosas de este mundo terrenal y, en parte, del mundo supramundano. Como una momia, solo da testimonio del conocimiento previo que ha acumulado en su interior y que solo puede retomar y resolver repetidamente. Aunque lo haga con gran habilidad, siempre se quedará simplemente retomando algo que ya ha sido formado por la gente en algún momento anterior. Nunca podrá generar una construcción sana y fresca porque carece de una conexión superior que solo puede ser medida por la radiación emocional viva que emana de la chispa espiritual en el hombre. La chispa espiritual debe permanecer siempre por encima de todo esto como una fuerza creativa de un tipo superior. Esto también constituye un gran peligro para el hombre terrenal si quiere someterse a una creación de un tipo inferior. La sumisión al conocimiento inanimado, que asombra al hombre por su aparente alcance, amenaza al hombre con un colapso cada vez más profundo de su esencia espiritual. La vastedad acumulada del conocimiento de la inteligencia creada es asombrosa, pero siempre llevará en sí misma solo una inmovilidad muerta, carente de inspiración viva. Si las personas comienzan a someterse cada vez más a esta inteligencia, también se embarcan en el camino de la mortificación, abriendo camino a la supresión total de los sentimientos con enseñanzas y argumentos áridos, que son sólo fragmentos del conocimiento humano alcanzado.
El conocimiento fragmentario nunca es la verdad viviente completa. Sin embargo, el hombre interior, para su desarrollo y progreso ascendente hacia el hogar espiritual, necesita necesariamente extraer una plenitud viva que solo puede obtener de la verdad. Existe, por lo tanto, una gran diferencia entre el conocimiento vivo de la verdad y la inteligencia inanimada acumulada por la razón. Pero, lamentablemente, cada vez más personas escuchan hoy la voz arrogante de la inteligencia muerta. Esto se debe a cierta homogeneidad creada por la razón. Para muchos, esto finalmente conduce a una sumisión total a la influencia de la inteligencia muerta. Las personas que carecen de la vitalidad suficiente para conectar con las inspiraciones provenientes de niveles superiores, depositan todo el peso de su pensamiento en la inteligencia muerta, la cual constituye para ellos un sustituto de la mencionada conexión con las inspiraciones superiores provenientes de la fuente de toda sabiduría. En lugar de intentar conectar con sus ayudantes espirituales y buscar respuestas en todo lo relacionado con el mundo natural a través de sirvientes esenciales, crean un ayudante a partir de la inteligencia muerta. Es la sumisión del creador a su propio golem, sobornado con arcilla. Es lamentable observar este desarrollo que ya está causando gran preocupación en el mundo humano. Es verdaderamente terrible cuando a un observador vigilante se le permite ver las consecuencias de la dirección que está tomando un gran número de personas. Incluso quienes se convencen de estar llenos de fuerza espiritual con su creciente dependencia de la inteligencia muerta, demuestran que no son menos racionales que sus semejantes, sobre quienes a menudo se ensalzan. Estos no se dan cuenta de que con ello se están declarando inservibles para cualquier cosa verdaderamente espiritual. Aunque muchos creen recorrer el camino hacia la luz, en realidad han conectado completamente su pensamiento a un sustituto muerto de la verdadera conexión viva con las refrescantes corrientes de inspiración radiante de la verdad. Para muchos, esto se convertirá en un punto de inflexión importante en su desarrollo interior, ya que solo es posible percibir su dependencia de la inteligencia inanimada hasta cierto punto, cuando posteriormente se produzca la transición a la racionalidad completa. Entonces, para alcanzar de nuevo la independencia espiritual, una persona puede liberarse de la racionalidad solo mediante el máximo esfuerzo de sus fuerzas en una lucha ferviente, con sentimiento invocando ansiosamente la luz en busca de ayuda. Sin embargo, la razón pone muchos obstáculos en tal esfuerzo. Y como todo hasta ahora, la actual expansión de la influencia de la inteligencia muerta también se considera engañosamente progreso. No hay mayor evidencia de debilidad espiritual que cuando alguien considera progreso la influencia de algo inanimado sobre sí mismo. Las palabras del Hijo de Dios Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos, adquieren así un significado completamente diferente y amenazante. El conocimiento muerto rodea al mundo actual y penetra cada vez más profundamente en el pensamiento humano con una velocidad inacotable.
que muchas personas se encaminan así hacia un completo entumecimiento espiritual y con ello hacia la mortificación de sus propias facultades de vivir el pensamiento con la sensación, se hace cada vez más evidente en las acciones cotidianas. Está decayendo muy rápidamente sin que nadie lo note. En poco tiempo lo impregnará todo y hará a la humanidad completamente dependiente en todas sus decisiones y acciones. Al final será la inteligencia muerta la que decida qué deben hacer las personas, qué deben comer, dónde deben dormir, a dónde deben viajar y cuál debe ser su sustento. La inteligencia les impondrá esto con el pretexto de ser lo mejor para sí mismas. No harán nada por sí mismas sin antes preguntarle a la inteligencia muerta qué es lo mejor para ellas. No hace falta decir que hoy en día la gente sonreirá con incredulidad cuando se les diga que en poco tiempo estarán completamente bajo el dominio de la inteligencia muerta y que lo harán de forma totalmente voluntaria, incluso con un grito de celebración sobre la gran ayuda que su influencia representa para la vida terrenal del hombre. Sin embargo, la tendencia de las personas terrenales a simplificarlo todo, es decir, la tendencia a la pereza interna y externa, es precisamente con lo que la inteligencia muerta ha contado desde el principio, como una forma de dominar gradualmente a la mayor parte de la población de la Tierra. Esto se calculó desde el principio. De hecho, su mayor fortaleza reside en esto. Incluso en sus inicios, cuando surgió de las manos de personas intelectualmente brillantes, se asumía que, debido a la tendencia a la comodidad y la inmovilidad interior, casi todos acabarían subordinándose voluntariamente a ella. Se trata, de nuevo, de una jugada maestra de Lucifer, quien triunfa así sobre los dos mayores debilidades humanas: la tendencia a la comodidad y el cultivo unilateral de una mente malsana y desmedida. Si se dejara a su propio desarrollo, la humanidad pronto acabaría esclavizada por su propia creación. Quedaría bajo el dominio absoluto de la inteligencia muerta. Sin embargo, en contraste con esta última maniobra del anticristo, el acontecimiento inminente, obra de los sirvientes esenciales y cuyo objetivo es la liberación de los espíritus humanos en la tierra que aún permanecen vivos en su interior, avanza a una velocidad descomunal. Gracias a las intervenciones estrictas e implacables de los siervos seres sustanciales, se está trazando un camino hacia la tierra que, en conjunción con las personas libres, trae la salvación en la prometida iluminación espiritual mediante la inminente gran transformación. Sin embargo, quienes sirven al principio de Lucifer, que ha sido parte de su fracaso en el noble servicio al Creador desde el principio y consiste en el esfuerzo por destruir todo lo espiritualmente débil, intentan usar su mayor as bajo la manga. Aquí en la tierra desean lograr el dominio absoluto de la inteligencia inerte sobre el espíritu humano. Por lo tanto, participamos en un evento que acutizará cada vez más las facciones opuestas, con todas las consecuencias que esto conlleva para la humanidad.
Al estar en lo terrenal, todo espíritu humano que reside hoy en la tierra participa en los eventos correspondientes al tiempo de la prometida clasificación de la humanidad en el juicio de Dios. La clasificación en chispas espirituales humanas móviles e inmóviles se cumple cada día más. Quien desee permanecer interiormente libre y, por lo tanto, independiente de las condiciones actuales de la Tierra, necesita mantener en su interior la capacidad de discernir emocionalmente con constante vigilancia todo aquello a lo que se declara voluntariamente y con lo que se conecta por decisión propia. Nadie puede tomar esta decisión por él. No se puede simplificar esto, pues es precisamente en el esfuerzo de vigilancia constante donde reside la confirmación de la vitalidad interior del hombre. Percibir todo con sencillez y distinguir con la sensibilidad interior las consecuencias de una dirección que de otro modo estaría oculta en esto o aquello, es ahora la exigencia de los acontecimientos actuales. En un futuro no muy lejano, las personas ya no podrán retractarse fácilmente de muchas de sus decisiones alejando, cambiando de opinión y desear algo diferente. La inteligencia inanimada las rodeará de tal manera que no reconocerán su influencia y, por lo tanto, por su decisión voluntaria, se unirán a lo que está marcado como muerto. La inteligencia inanimada rodea al mundo de las personas hoy en día más de lo que ellas mismas sospechan. Con astucia, acuarta la manifestación de comodidad en esa persona en particular. Espera finalmente absorberla en el círculo de su conocimiento hipnótico acumulado, con el que siempre la aconsejará y ayudará tentadoramente al principio. Alimentada abundantemente por el creciente interés deseable de personas de todo el mundo, crece y se fortalece hasta volverse invencible para el propio ser humano. Junto a ello, hoy en día, todo lo espiritual que se basa en una inspiración sobrenatural invisible a los ojos humanos se considera algo débil e inferior. El mundo espiritual y también lo esencial parece derrotado ante el imperio en constante crecimiento de la inteligencia inanimada. Sin embargo, esto se debe únicamente a que ninguna de las personas terrenales de hoy verá la acción de los sirvientes esenciales. Finalmente, ellos serán los vencedores porque se manifiestan en las vibraciones de la voluntad de Dios. Ellos, en estricta obediencia a los mandatos del rayo de Parsifal, traerán a la tierra la manifestación de aquel que es el verdadero determinante de todas las cosas. La inteligencia inanimada será derrotada y relegada al lugar profundamente subordinado que le corresponde. En lugar de gobernar, será estrictamente vigilada para servir solo donde, por la determinación de la sabiduría superior, pueda traer beneficio y no destrucción. Estamos avanzando hacia este fin. Sin embargo, aún llevará tiempo y, lamentablemente, muchas personas sucumbirán a la tentación de las trampas de Lucifer en su decisión voluntaria. Quienes están vivos interiormente, sin embargo,
permanecerán para siempre por encima de la influencia de todo lo que amenaza con dominarlos y arrastrarlos a una inmovilidad perezosa. El mundo futuro en la Tierra pertenece a las personas con vida interior y emocional. Por lo tanto, todas las personas que aún están vivas interiormente deberían despertar todas sus fuerzas para encontrar una conexión con la ayuda de una especie supraterrenal. Solo mediante el desarrollo de las propias capacidades que forman parte de la chispa espiritual del ser humano, se abre el camino para superar todas las amenazas que actualmente acechan al mundo humano. Sin embargo, el desarrollo de las capacidades del espíritu requiere necesariamente una conexión con la voluntad interior, manifestada por la alerta y la movilidad emocional. Esto se manifiesta no solo mediante la práctica de las virtudes, sino sobre todo al percibir todo aquello que distrae al espíritu humano aquí en la tierra de su conexión con otras partes de la obra de la creación. Ya no se debe desconfiar de la ayuda de Dios, ya que eso se manifiesta destructivamente en la vida de muchas personas que, por lo demás, serían bondadosas. Asimismo, se debe buscar siempre la cooperación con las fuerzas esenciales de los altos servidores del Valhalla y de todos los tejedores de los hilos del destino, quienes son los únicos que conocen correctamente la voluntad de Dios en la creación. Por extraño y lejano que puede parecer hoy, esta será la única manera de liberarse de todas las trampas que la gente se ha tendido voluntariamente al intentar seguir solo sus propias ideas racionales sobre la vida. No será fácil avanzar para nadie, pero la salida y la liberación que muchos buscan hoy residen en lo que la razón material ha negado y pisoteado burlonamente durante siglos. La confianza en la ayuda de Dios, que consiste en percibir la sutil guía de quienes la ayudan, es ahora la única salida a toda la locura que la inteligencia inanimada acumulada está a punto de crear para la humanidad. Que haya suficientes personas que aún pueden despertar en su interior la capacidad de la percepción espiritual pura. Podrán recibir un salvavidas para su preservación y posterior ascenso en una época de grandes cambios. Para ellos también es válida la promesa de la iluminación espiritual como nunca antes se ha visto en esta tierra. La iluminación espiritual es un conocimiento vivo que, al mismo tiempo, contiene siempre un estímulo refrescante para quien desea conectarse con la verdad primordial de Dios.